Textos, textos, textos y más textos. Los estudiantes sufren de recordar textos, los profesores disfrutan de obligar a memorizar textos y los cerebros explotan de sobreinformación. ¡Ninjas cerebrales! Esto se acabó. Bienvenidos de vuelta al curso de técnicas de memorización. Hoy te mostraré 3 métodos para memorizar textos literalmente o palabra por palabra sin que tengas que saturarte. Estoy seguro que alguno de estos 3 lo querrás aplicar desde hoy y asegúrate de quedarte hasta el final de este video porque el método número 3 te va a volar la cabeza. Así que a tomar acción. Memorizar textos literalmente requiere de esfuerzo. En términos de memorización es el nivel más alto o de mayor dificultad. Mediante la repetición a la fuerza bruta, además de que te tardarás demasiado, te vas a desesperar y a sobresaturar. Por el contrario, utilizando técnicas solo te va a costar un poco al principio porque el proceso será mucho más sencillo. La pregunta clave es esta: ¿en qué momento debo memorizar textos al pie de la letra? Mucha atención, solo en 3 situaciones. Primero, cuando te lo exija el profesor, una materia o una carrera muy demandante. Segundo, cuando te lo pregunten tal cual en un examen o presentación. Y tercero, por gusto personal. Es más raro, pero hay quienes disfrutan memorizar textos. Entonces, en la gran mayoría de los casos no es necesario memorizar literalmente, porque cuando tienes buena comprensión, retención y además practicas un tema, te lo vas a saber de memoria eventualmente. Sin embargo, hay cierta información en tus estudios o en tu carrera en donde sí es necesario, por ejemplo en leyes, definiciones o en textos muy demandantes. Por eso, para memorizar cualquier texto, veamos los 3 mejores métodos para lograrlo. Método número 1, la mnemotecnia con palabras clave. Como lo hemos visto en videos anteriores, esta es la fórmula. Tienes que dividir el texto en las frases o ideas que lo componen, transformar cada una en una imagen y luego memorizarlas mediante una historia o un palacio de la memoria. Empecemos con un texto nivel fácil, un poema de Octavio Paz llamado La Rama. Solo tiene 12 líneas cortas, pero solo vamos a memorizar las primeras 6. Primera, canta en la punta del pino. Me imagino un pino y que en la punta está cantando un pájaro una canción. Segunda, un pájaro detenido. Me imagino a un pájaro que es detenido por la ley entre las rejas. Tercero, trémulo sobre su trino. Trémulo es una palabra complicada que la podemos transformar en 3 mulas porque se parece. Sobre un trineo que se parece a trino. Este es el uso de palabras sustitutas para memorizar palabras complejas. Cuarta, se yergue flecha en la rama. Me imagino a un pájaro bien erguido, aparece un arco y una flecha encima de la rama. Así como ves, en una sola imagen tratamos de cubrir todas las palabras de la misma frase. Quinta, se desvanece entre alas. Me imagino a un ave muy grande que se desvanece entre sus alas. Sexta, y en música se derrama. Me imagino música que se derrama en un charco de agua. Entre más literales sean las imágenes, más fácil es memorizar. Y el último paso es memorizar estas 6 líneas en un palacio de la memoria. Pensemos en este hogar, la cocina y el baño. En el lavabo está canta en la punta del pino, en la estufa está el pájaro detenido, en el refrigerador están las 3 mulas sobre un trino, en la puerta está el pájaro yergue flecha en la rama, en la bañera está el pájaro que se desvanece entre alas y en el retrete hay música que se derrama en el agua. Y al terminar de memorizar, sigue que lo repases de memoria para revisar tus errores y puedas fortalecer aquellas palabras que te costaron trabajo. Ahora veamos un texto nivel medio, la definición de avitaminosis. Estado patológico, me imagino a un pato que viene del estado con sus maletines. Provocado por la deficiencia de vitaminas, me imagino que el pato es provocado cuando ve a unas vitaminas deficientes que se hacen chiquitas. En la dieta normal, me imagino a una persona que está en una dieta normal. O por la imposibilidad del organismo, me imagino a un órgano con un escudo de imposible de absorber las vitaminas. Después sigue la memorización en un palacio. Pensemos esta habitación. Y al final repasas todo de memoria para recordar con exactitud. Por último, veamos un texto nivel difícil, que es el artículo 5 del Código Penal, que habla del principio de culpabilidad. Primero el texto lo dividimos en líneas, en este caso nos salen 4. No podrá aplicarse pena alguna, una cárcel con un tache y una carita que representa la pena. Después me imagino a una figura de acción que está en una misión que no ha sido realizada con culpa. Después, la medida con una regla de la pena está en relación con el grado de culpa, un termómetro que mide la culpa. Y por último, el sujeto culpable del hecho cometido que está flotando en el aire porque viene la palabra gravedad. Por supuesto, en este caso tienes que repasar con más detalle para recordar las palabras que se te lleguen a olvidar. Después de hacer esto, no vas a recordar el texto a la primera. Para eso tienes que aplicar la técnica de la repetición espaciada por
por escala de niveles. En el nivel 1 debes recordar el orden de las frases aunque no sea tal cual. En el nivel 2 debes recordar el orden de las frases del texto lo más exacto posible. En el nivel 3 debes repasar el texto ahora prestando atención a las palabras conectoras. En el nivel 4 debes recordar el texto lo más exacto posible en un 70 u 80%. Y en el nivel 5 debes recordar el texto ya con un 90 o 100% de exactitud. Por ejemplo, en este artículo que vimos no vas a recordar todo la primera. En el nivel 1 quizá nada más recuerdas un pedacito de cada línea y eso está bien. En el nivel 2 quizá ya recuerdas una que otra palabra extra aunque todavía no esté completo. En el nivel 3 ahora tienes que prestar atención en las palabras que siempre se olvidan, que son los conectores como no, de, la, del, como, etc. En el nivel 4 quizá ya recuerdas la mayoría del texto aunque te falte una que otra palabra. Y en el nivel 5 el objetivo es que lo recuerdes todo al 100%. Así que no te desesperes, es un proceso, no seas gorila. Ahora lo que estamos logrando con esto para subir de nivel es el efecto espaciado, que es dejar un espacio de tiempo de descanso entre cada sesión de repaso para consolidar el conocimiento. Por ejemplo, si invertiste 10 minutos en un texto, descansa la mente y luego vuélvelo a repasar y lo harás mucho mejor. Después al siguiente día y poco a poco vas espaciando el repaso hasta que recuerdes naturalmente todo el texto. Es como aprender a bailar, los movimientos no los vas a recordar naturalmente en un día, necesitas de varias sesiones de práctica para dejar de pensar en los movimientos y los recuerdes en automático. La gran diferencia entre repetirlo a lo bestia o con el efecto espaciado es la siguiente. La repetición masiva te hará recordar el texto a corto plazo, pero si ya no lo repasas, lo olvidarás rapidísimo a largo plazo. Por el contrario, el efecto espaciado te hará recordar poco a poco el texto sin saturarte con pequeños intervalos de olvido, pero en cada repaso vas a recordar mucho mejor el texto hasta que sea parte de ti. Científicamente, esta es la mejor forma de codificar información en la memoria a largo plazo. De hecho, tengo un ejemplo de cómo memoricé un poema de más de 100 líneas al pie de la letra con la mnemotecnia. Si no lo has visto, te dejo el video haciendo clic aquí o en la descripción para que veas cómo se hace. Y de paso, suscríbete al canal para más técnicas ninjas como esta. Mientras tanto, vamos al método número 2, la fragmentación espaciada. La fragmentación se trata de dividir un texto en piezas individuales. Esto le ayuda a la memoria de trabajo a recordar fácilmente la información. Hay varias formas de fragmentar, para eso vamos a utilizar este concepto de ejemplo. La entidad económica, una definición de contaduría. La primera forma es la fragmentación por ideas individuales, en donde se separa el texto por ideas cortas que sean lógicas. En promedio pueden tener de 5 a 7 palabras clave, que es lo que sostiene la memoria de trabajo. La segunda forma es fragmentando el texto por preguntas lógicas. Esta definición responde a 4 preguntas. Responde el qué, que es la unidad identificable que realiza actividades económicas, que es mediante combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Responde el quién, que es administrado por un único centro de control que toma decisiones. Y responde el cómo, es la personalidad, que es independiente. Memorizar 4 grupos es mucho más fácil que enfocarse a memorizar las 54 palabras completas del texto. Y la tercera forma es la fragmentación por contexto, que es con el método pregunta, evidencia, conclusión. En este caso encontramos el significado de entidad económica, que es esta, y encontramos la evidencia, que es un poco de la justificación del por qué la definición es verdad. Después de separar bien el texto, ya puedes utilizar la repetición espaciada como lo vimos en la mnemotecnia, pero aquí vamos a utilizar la técnica secreta de la escalera. Se trata de memorizar línea por línea el texto, pero no vas a memorizar las líneas siguientes sin haber logrado memorizar las líneas anteriores. Por ejemplo, primero memorizas las primeras 2 líneas, apartas la vista del texto, tratas de recordarlas con exactitud y luego pasas a la siguiente. Memorizas la tercera línea, apartas la vista y tratas de recordar las primeras 3 juntas. Memorizas la cuarta línea y vuelves a hacer un repaso acumulativo hasta donde vas, y así vas avanzando una por una hasta que llegues al final. No puedes avanzar al siguiente escalón si te equivocas. La clave es ir memorizando en escalera hasta terminar el texto. Y claro, poco a poco tienes que aplicar el efecto espaciado para dejar descansos entre cada sesión de repaso y que lo vayas consolidando a largo plazo. Otra forma de hacerlo es memorizar el texto por grupos de líneas. Si un texto tuviera 8 líneas, primero memorizas las primeras 2, luego las siguientes y por último las que te faltan. Al terminar, haces un repaso acumulativo de las 8 líneas completas y aplicas la repetición espaciada por escala de niveles, donde primero recuerdas el orden aproximado, después un orden exacto, después los conectores, después la mayoría del texto literalmente y después el 100%.
Si quieres profundizar cómo funciona la repetición espaciada, te dejo la explicación en un video en la descripción. Y recuerda que primero es importante que comprendas el texto. Todas las técnicas de comprensión las vemos en el curso de técnicas de estudio. Te dejo el acceso haciendo clic aquí. Mientras tanto, vamos al método número 3. El repaso con pistas visuales. Este es el método que te va a encantar. Este método es raro, pero funciona de maravilla. Se trata de ocultar ciertas partes del texto y dejar pistas visuales para recordarlo de memoria poco a poco. La clave es que primero memorices el orden de las líneas del texto y luego viene lo interesante. Tienes que ocultar todo el texto y dejar visible solo la primera palabra o la primera letra de cada línea como una señal visual que te ayude a recordar cada línea entera de memoria. Aquí es muy bueno ocupar una aplicación, por ejemplo podríamos ocupar Anki. Sin embargo, hay otras aplicaciones enfocadas a la memorización de textos. Hay dos que probé recientemente. Una es de paga que se llama Memorize by Heart y la otra es gratuita que se llama Memoriza cualquier cosa, pero con las dos puedes lograr exactamente lo mismo. Primer paso, agregas un texto con el signo de más en cualquiera de las dos aplicaciones y adentro pegas el texto y lo organizas por líneas de esta manera para que apliquemos la técnica de la escalera y vayamos una por una. El segundo paso es agregar señales visuales para recordar el texto poco a poco. Hay varias formas de hacerlo. La primera forma es que dentro del texto, en ver todos los juegos, en donde dice slider, puedes dejar la primera letra de cada línea, de esta manera. Y al repasar el texto, las letras te ayudan como una pista para recordar las palabras completas. Si una palabra te cuesta trabajo, revelas el texto rápidamente y lo vuelves a ocultar. Otra forma es que en vez de dejar letras, nada más dejes una, dos o tres palabras por línea para que sean las pistas visuales. O si apenas estás memorizando el texto, puedes dejar más palabras visibles, dependiendo en dónde te encuentres. Igual, si algo te falla, revela rápidamente y vuelves a ocultar. La última opción es revelando línea por línea con la técnica de la escalera, haciendo clic y así vas desbloqueando poco a poco cada una conforme vas avanzando hasta que termines el texto. En esta otra aplicación también se puede organizar el texto por líneas, pero aquí sí podemos dejar la primera palabra de cada línea. Donde dice preparación está en el nivel 4, en donde aparece la primera palabra de cada línea. Si vas empezando puedes mostrar más palabras, pero lo ideal es que muestres la primera de cada una. Igual si algo te cuesta trabajo, revelas rápidamente y vuelves a esconder. Y también se puede dejando la primera letra de cada palabra en el nivel número 4. Paso número 3. Al terminar de memorizar el texto, lo más importante de este método es el repaso activo en voz alta. Estas aplicaciones te pueden leer el texto en audio y debes hacer lo mejor posible por recordar el texto al mismo tiempo conforme va hablando el teléfono. Hagamos una prueba. Aquí abajo viene el botón que dice escuchar. Hijo de la procrastinación, ojalá se te olvide lo que memorizas y te aniquile el profesor. Eres la reencarnación misma ¡Está del roto! modo King Kong, amante de... Qué raro. Bueno, otra vez. Eres un gorila adicto a la pereza no. y a la inacción que suda la repetición. ¡Silencio! En modo Dios, troglodita ¡Silencio! de primera clase, ¡Dije Patricio silencio! Estrella, procrastinador, 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 procrastinador. No escuchaste nada. Ahora sí, conforme avance, tienes que repasarlo en voz alta o en tu mente. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Trata de repasar todo el texto en voz alta aunque te cueste trabajo y al terminar revisa cuáles fueron las líneas que más te fallaron. Refuérzalas y más tarde vuelve a intentar. Con un poquito de paciencia, este tipo de repaso te ayudará a memorizar lo que tú quieras. Este fue el método que utilicé para memorizar poemas de más de 100 líneas sin tanto esfuerzo. Puedes utilizar la mnemotecnia o la fragmentación en combinación del repaso en voz alta con un audio simultáneo. Y por último, en estas aplicaciones vienen juegos para poder memorizar el texto que son bastante interactivos. Veamos alguno. Es aquí en donde dice memorizar, probemos nivel 4. El juego número 1, veamos cómo es, le ponemos OK y tenemos que completar las palabras. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. ¿Ya viste? Ya repasé las primeras dos líneas de memoria mediante un juego. Y hay muchos más juegos, esto te lo dejo a tu curiosidad. Y por último, como un método alternativo, esto también se puede lograr mediante flashcards o tarjetas de repaso, en donde al frente pones el inicio o título del texto y a la vuelta todo lo que tienes que memorizar. Las flashcards físicas pueden ser tardadas en hacer,
hacer. Así que aquí entran los amantes de Anki, para que veas que hasta contenido extra te doy en los videos. Pero ¡qué buen servicio! Así funciona. Primero lo pegas y lo puedes dividir por líneas para que lo puedas ir repasando mediante fragmentación. La primera forma es hacer tarjetas con el texto completo, al frente el nombre, atrás todo el texto. Obviamente esto funciona mejor después de que ya terminas de memorizar el texto, así ya lo recuerdas todo de golpe. El nombre, texto completo. El nombre, texto completo. Otra opción es dejando la pista visual, que son las primeras palabras de cada línea, en donde repasas activamente y la muestras. Repasas, la muestras, repasas, la muestras, la recuerdas, la muestras, y así hasta terminar el texto. O en su caso, bloquear cada línea e irla desbloqueando una por una. Repasas, la recuerdas y vas a la siguiente. La recuerdas y vas a la siguiente. En lo personal, esta función de Anki tiene sus detalles. Primero debes asegurarte que el tipo de tarjeta diga clues o también es la de opción hueco, y solo utilizas el campo de texto. Aquí lo pegas y lo vas dividiendo como más te guste. Después seleccionas lo que quieres ocultar. En este caso voy a dejar 2 palabras libres y le pongo estos 3 puntitos que es para ocultar. Lo que tuve que hacer es ponerle color blanco a este texto para que visualmente no se vea de esta manera, y al momento de repasar no se vea nada de lo que quieres recordar para que ejercites la memoria. Así que en mi opinión es más fácil dejar a Anki para repasar tarjetas con textos completos, y mejor utilizar una aplicación exclusiva para textos como Memorize by Heart o Memoriza cualquier cosa para memorizar línea por línea. Y claro, si encuentras alguna aplicación similar, déjame su nombre en los comentarios. No importa que estudies, cuando tengas que memorizar un texto literalmente puedes utilizar el método de la mnemotecnia, el método de la fragmentación o el método de las pistas visuales, siempre y cuando en cualquiera de los 3 apliques la repetición espaciada. Esto es lo más efectivo que he probado y he visto que funciona. Y te tengo noticias, en el próximo video hablaremos de cómo memorizar exposiciones. El estudio cada día es más fácil cuando eres ninja cerebral. Si disfrutaste de este video, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like para convertirte en ninja, y una vez más te recuerdo amistosamente que ningún texto se te va a pegar en la memoria hasta que el método de tu agrado lo lleves a la... Digámoslo juntos esta vez, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡A la acción!